Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame Jiménez y me he dado cuenta que me está gustando la lectura de autoras surcoreanas. Hola, yo soy Ángela Arias y aunque aparentemente no tiene nada que ver con lo que dijo Pamela, resulta que a mí me gusta la comida vegetariana. No soy vegetariana, pero me gusta. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Pamela, contanos de qué vas a venir a hablar hoy. Hoy les voy a hacer una presentación PowerPoint de el libro La Vegetariana de Han Kang. Esta autora fue la que ganó el premio Nobel de la literatura, Nobel, siempre lo digo mal, de la literatura en el año 2024. Y fue una de las lecturas que hice en uno de mis clubes de lectura en donde participo. Y me gustó muchísimo, así que quería venir a compartírselos. Y a pesar de que no estuvo dentro de mis lecturas top del año, sí fue una de mis favoritas. Así que, ¿qué hacemos? ¿Una pausa y ya regresamos con más información? Exactamente, entonces ya venimos. Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras. Conozcamos historias que vienen del otro lado. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy Pamela nos va a hablar de la novela La Vegetariana de Han Kang. Espero haberlo pronunciado bien, si no, por favor, disculpen. Y yo no le he leído, entonces este es un momento en el que nos estamos haciendo recomendaciones a nosotras mismas y también a ustedes que nos están escuchando. Está sonando también una moto ahí en el fondo. Uh-huh. Resulta que Pamela tiene, no sé, como unos vecinos raros que de vez en cuando, o yo no sé si son... Sí, yo al no parecer sé si... son de más arriba, deciden hacer maniobras de mi barrio. Más o menos. No tan allá tampoco. Es como entre nosotras que decide hacer maniobras con motos. Sí. Mis enemigos personales. Yo diría enemigos del podcast porque siempre que vamos a grabar suena la bendita moto. Entonces, bueno, ya lo saben, disculpen. Ok, ahora sí, perdón, Pamela. Les voy a contar. La Vegetariana. La Vegetariana es una novela chiquita. Tiene, ya les digo cuántas páginas. Esta le va a gustar a Ángela porque es chiquitita. 167 páginas. Está bastante pequeña. Vos escuchaste, persona que nos está oyendo, escuchaste la cuchillada que me mandó Pamela. Es que te gusta. A veces te digo, es que es corta. Tiene 200 páginas. Y vos, no es corta. Esta sí es corta. No, más bien, a mí me gustan los libros grandes. Lo que pasa es que yo nunca termino de leer a tiempo. Entonces, por eso dije, esa es la cuchillada de Pamela. Bueno, es una novela cortita. Y trata sobre lo siguiente. Resulta que es la historia de... Aquí me van a perdonar, pero lastimosamente, créanme que me duele muchísimo en el corazón. No hablo coreano. Pero tenemos a Jeonji, que es una... No sé cómo se dice, amiga. Yo tampoco. Toda mi experiencia tiene que ver con los... K-dramas. Con los K-dramas que ve mi mamá. Ni siquiera los veo yo, los ve mi mamá. Yo diría que dice Jeonji. Bueno, there you go. Ella resulta que es una mujer como cualquier otra en Corea. Esposa, que cumple, digamos, es como el estereotipo. No es demasiado linda ni demasiado fea. Esto no lo digo yo, lo dicen quienes narran la historia de ella. Es una esposa, estaba casada, pero resulta que en algún momento de la vida se despierta un día y dice, no voy a comer más carne. ¿Ok? Ok. Y a partir de ese punto de inflexión, empezamos a ver la etapa de la vida de esta mujer, en 3 etapas de la vida de esta mujer, a partir de los ojos de otros. La primera etapa está narrada desde la perspectiva del esposo, la segunda etapa está narrada desde la perspectiva del cuñado y la tercera etapa está narrada desde la perspectiva de la hermana mayor. Yo hubiera pensado que ahí iba a salir la perspectiva del hijo o de la hija. No, si no me equivoco, ella no tiene nene. Ah. No tenían hijos o hijas. Era solo ella con su esposo. Entonces, para quien se quiera leer este libro, yo le tengo una recomendación. Y es que antes de leerse La Vegetariana, se lea el libro Kim Hee-young, nacida en 1982, de Cho Nam-woo. He escuchado que eso es buenísimo. Hicimos un episodio aquí, hablamos un poquito de él, en los libros que me leí por BTS. Justo en ese episodio hablamos un poquito de esa novela.
Pamela me ha dicho que es buenísimo. Entonces, toda la que se le había olvidado ella misma, que ya habíamos tratado. ¡Qué barbaridad! Pero sí es cierto, habíamos hecho un especial de BTS. ¿cierto? Ajá. Entonces, resulta que yo me leía ese libro. ¿Y por qué creo que es importante que lean ese libro antes de entrar a esa novela? Porque, en primera entrada, para mí, yo creo que una persona lee el libro y puede decir, es una mae que perdió un norte, ¿verdad? Porque no se quiere alimentar de carne, ¿verdad? Y se reduce muchísimo su línea, digamos, alimenticia y hay un proceso muy complejo que pone, digamos, su vida en peligro, ¿ok? Dentro de este caminar que tiene esta mujer desde ese momento en el que dice no quiero comer carne, ¿ok? Sin embargo, existe toda una, ahí va la moto de nuevo, existe toda una conexión para mí, digamos, de esos elementos como el comer carne, la posición social y tal, con lo que quiere o lo que se refiere a ser mujer en Corea. No sé si me estoy explicando. Se te veo con cara de confusión. Es que me quedé pensando en el mae en la moto si iba haciendo piruetas. Terrible. Ven, mi peor enemigo. Mi enemigo personal. Aunque de lo que sí me estabas diciendo, sí me quedó así como la duda de que si es que ella empieza a enfermar debido a que está dejando de comer carne. Existe como una evolución, digamos. Okay. Física también y de su percepción de ella misma desde el momento en el que ella empieza a no comer carne y hacer una serie de reflexiones que la hacen dudar de querer seguir siendo parte de la humanidad, de lo que quiere decir ser el ser humano, ¿ok? El ser humano que es violento, el ser humano que tiene un montón de defectos en comparación con la naturaleza, ¿ok? Entonces, sí se puede pensar uno que es como alguna pérdida de razón, me explico, como de extremismos, ¿verdad? Que la llevan a esta circunstancia compleja para su salud. Sin embargo, yo creo firmemente en que es una crítica a la sociedad coreana, ¿ok? Y entonces, es que justo te iba a preguntar de que qué tenía que ver con la otra novela, Nacida, bla, 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 es que tiene un nombre vacilón, la muchacha nacida no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Porque a mí me quedaba claro que aquella era una novela que de alguna forma estaba criticando la manera en que la sociedad surcoreana trata a las mujeres. ¿Qué tiene eso que ver entonces con la vegetariana? Verás que tienen muchos aspectos similares, que fue lo primero que me llamó la atención. En términos narrativos, digamos, lo primero que me llamó la atención es que siempre es contada la historia de la mujer desde la perspectiva de los otros y en su mayoría de hombres. ¿Ok? Esa es una de las similitudes en cuanto a la narración. La segunda es que ambas mujeres eran mujeres, de las dos novelas, eran mujeres que cumplían con el status quo, lo necesario, no sobresalían demasiado, ni eran terriblemente lo opuesto a la tasa media, digamos, o las características medias que debería de tener una mujer en la sociedad. ¿Me explico? Bajo su criterio y sus estándares, era una mujer, ok, ¿verdad? Ni muy guapa, ni muy fea, pero era una esposa diligente, pero de un pronto a otro empezó a hacer algo que la sacó de esa cajita donde la tenían. Y ese algo generalmente tiene que ver con sueños o con cosas ahí que pasan en la psique de las mujeres. Entonces, esas son las similitudes en cuanto a narrativa y en cuanto a construcción, ¿verdad? Pero lo que a mí me permitió, o porque es lo que creo que deberían de leerse ese libro primero, antes de este, es que ese nos da como una conceptualización bastante clara de cuáles son esos lineamientos sociales que se consideran necesarios para una mujer, ¿ok? En Surcorea. En Surcorea, exacto. Que no estoy diciendo que sean buenos, estoy de hecho en contra de algunos de ellos, pero me explico, te da como un marco cultural. Eso te iba a decir, como un panorama cultural. Exacto, y es bien interesante porque el anterior, el que les mencionaba, hace como toda una mezcla entre ficción, pero también facts históricos, que hay hechos históricos que pasaron. Perdón, me perdí un toquecito. ¿Esto de los facts históricos es con la vegetariana o no, con...? con el anterior, con el de Kim Hee-young, nacida en 1982. ¿Ok? Entonces, esa les da como el contexto. ¿Ok? Ahora, este libro, el de la vegetariana, ahora volviendo a Han Kang, me parece muy bien pensado, muy bien estructurado, porque había muchos momentos en los que yo le daba la razón a la protagonista
a pesar de que nunca supe cuál era su verdadero sentir. No sé si me explico, yo nunca supe qué era lo que verdaderamente estaba pensando la protagonista. Pero habían declaraciones o pequeños diálogos en los que ella tenía con otros personajes que yo lograba comprender de dónde venía esta necesidad de como de renunciar a la condición humana, ¿ok? Y existen también otro montón de elementos que me gustaron muchísimo sobre cómo la novela se digamos, muestra como este romper estereotipos de la sociedad y lo que quiere decir cómo el no comer carne puede ser un acto de desobediencia total al status quo. Y aquí es a donde viene la parte que más, o sea, como que más me gustó, ¿ok? Y es la siguiente, y es que ¿por qué la vegetariana? O sea, ¿por qué es tan importante que una persona socialmente tome la decisión de no comer carne y que ese sea el desencadenante para que sea como excluida de su familia? Porque incluso la excluyen, socialmente la excluyen, y la mamá le dice como que si no comes carne, la sociedad te va a expulsar, ¿ok? Y aquí es el simbolismo de la carne. ¿Qué es la carne verdaderamente? Carne, el simbolismo de la carne en Corea es el estatus social. Porque resulta que Corea geográficamente no tiene como las condiciones para tener grandes cantidades de ganado bovino. ¿Es cómo se llaman los vacuno? Vacas, pues. Por su, ¿cómo se dice? ¿Geografía? Ok. Ajá. Ellos no pueden tener como grandes ganados y demás. Entonces, lo que sucede es que la carne en Corea es muy cara porque la producida en Corea es muy específica, ¿verdad? Y si no, la que viene de afuera. Viene de afuera, es importada. Y además, ellos tuvieron una guerra en los 50, la guerra civil. Debido a esa guerra, Corea cayó en una crisis económica muy, muy fuerte. Entonces, la mayoría de su dieta estaba basada en arroz y vegetales. Conforme fueron adquiriendo, digamos, una mayor estabilidad económica y demás, claramente el querer decir te invito a comer carne o tengo acceso a carne es demostrar un estatus social muchísimo más alto de la media, ¿ok? Y allá aún todavía ahorita comprar carne es súper, súper, súper costoso. Con razón están tan delgaditos y no pueden comer carne. ¿Ves? Cuesta Entonces, mucho. ¿qué es lo que pasa? Que la estructura de Corea está pensada para que tu valor esté establecido en la clase social a la que perteneces. Constantemente tienen muchos estímulos para que seas siempre el mejor en absolutamente todo. El mejor en la escuela, el mejor en el trabajo, en el mejor, ¿verdad? Y con esa muestra de calidad lo que vas haciendo es subiendo la gradita social. Ajá. Entonces, en teoría, entre más alto camines, más acceso vas a tener a estos artículos de poder, ¿verdad? Que demuestren tu poder adquisitivo. Ajá. Y eso quiere decir que al decir que no quiere comer carne, está dándole la espalda. Exactamente a lo que se esperaría de una persona que tiene mucho dinero o que va ascendiendo. Entonces, por ejemplo, el marido de ella va a tener como una cuestión ahí laboral y hay un cuestionamiento de la carne que la rechazan. Y es que, de nuevo, culturalmente Corea tiene eso muy establecido. Todo el respeto incluso de que una persona menor a otra tiene que hablarle con un respeto particular, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, esta novela está tan bien estructurada, ¿verdad? Uh-huh. Que lo que hace, incluso la relación entre las hermanas, como es la hermana mayor y nuestra protagonista es la hermana menor, también ahí hay un tema de que la hermana mayor era más bien el estereotipo de lo que se considera ser una mujer perfecta en Corea. Creo que es como una metáfora, ¿es cómo se dice? ¿Alegoría? Depende. Sé que hay diferencias entre ambas, pero no me cuestionen cuál porque no sé. Lo que quiero decir es que ella lo que está haciendo es, ¿qué pasa si una mujer se voltea ante toda la estructura, todo lo que socialmente le dicen que es correcto y que es valioso en una sociedad como la coreana, que es súper capitalista y machista? Entonces, para mí fue muy apasionante, es muy doloroso. La autora presenta como todo en facts, me explico, como muy... al grano. Ajá, al grano,
que el punto es como que uno se pregunta, ¿eso, suave un toque, eso es lo que yo creo que es? Porque lo cuenta muy... golpeado. Sí, como muy al grano, muy a lo específico. Y entonces a mí me pasó como que tuve que releer para decir, suave un toque, esto es un tipo de violencia. Esto que me está diciendo es un tipo de violencia que vivió esta mujer en este contexto. Y muestran cómo el ser humano puede ser terriblemente violento y cómo no se cuestionan al respecto porque es lo que socialmente está estipulado. No sé si me explico. Entonces, es una novela que a mí me gustó muchísimo. Es bien cortita, pero hace reflexionar mucho. Ustedes saben que a mí no me gusta dar más específicos de la trama porque siento que les voy a dar spoilers. Ajá, les arruino el ride. Pero les prometo que es una novela con la que uno se queda dándole vueltas a las cosas. Incluso ya habían puntos en los que yo no sentía descabellado la lógica de la protagonista. De nuevo, a pesar de que nunca la escuché. Que eso también me parece que es totalmente decidido por la autora y es parte fundamental del point que quería dar en la novela, ¿verdad? La novela es un poco... Me parece que al final a mí me dejó con un sabor como un poco desesperanzador, pero la hermana también tiene algún tipo de despertar al final, porque la hermana es la que nos cuenta la última etapa de la historia de su hermana. Eso es lo que tienen, creo que muchas novelas, o las novelas surcoreanas que he leído, tienen un final como que te dejan pensando como, ¿y las cosas irán a cambiar en algún momento? ¿Me explico? Entonces, al fin y al cabo, creo que me gusta que finalicen así porque creo que nos tira la pelota un poco más a los lectores y a las lectoras, ¿verdad? De ser un poquito más críticos de las realidades que tenemos, de si eso va a cambiar o no, ¿verdad? Pero sí, es una novela violenta, sí les tengo que decir, hay cuestiones violentas, hay trigger warnings por ahí, pero que definitivamente vale la pena. Pamela, ¿qué tal si nos vamos a una sección de paréntesis para conocer un poquito más de esta autora Han Kang? Para que, bueno, yo nunca sí la había escuchado mencionar porque obviamente sonó, ¿verdad? Que ganó el Nobel, pero yo nunca la he leído. Entonces me gustaría conocer un poquito más en la sección de paréntesis. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente. Conoce de dónde, conoce de quién. Paréntesis. En el paréntesis de hoy, Han Kang. Esta escritora surcoreana nació el 2 de noviembre de 1970 en la ciudad de Gwangju. Casi 10 años después, en esta ciudad se desarrolló el movimiento democrático de Gwangju, donde los civiles tomaron las armas para rebelarse contra el gobierno tiránico de Chun Doo-hwan. Este evento se conoció posteriormente como la masacre de Gwangju, pues, aunque el gobierno surcoreano admitió la muerte de 165 civiles, se calculan las muertes de entre 1,000 y 2,000 personas a manos de la represión militar. Este evento ha jugado un papel relevante en la literatura de Han Kang, quien en 2014 publicó su obra Human Acts, novela que gira alrededor de los traumas colectivos de la sociedad surcoreana y se mueve entre varios personajes afectados por la masacre de Gwangju. Sin embargo, la carrera literaria de Han Kang comienza desde mucho antes. Han Kang estudió literatura coreana en la Universidad Nacional de Seúl, en donde también obtuvo estudios de posgrado. Esto le permitió empaparse de la literatura de su país, al tiempo que desarrolló una sensibilidad particular hacia el sufrimiento humano y las complejidades de la psique. Trabajó como periodista y docente de creación literaria. Debutó en el año 1993 con el poemario Guardé el anochecer en el cajón. Pero, aunque sus primeros pasos literarios se encaminaron por la poesía, se la conoce más por su prosa. Cuenta con algunas recopilaciones de cuentos, mientras que sus novelas le han valido reconocimientos en Surcorea y en el resto del mundo. Algunas de sus novelas son El venado negro, publicada en 1998, La vegetariana, del año 2007, e Imposible decir adiós, del año 2021.
Gracias a la traducción de La Vegetariana, en el 2016 obtuvo el premio Man Booker International, el galardón más prestigioso en los países de lengua inglesa a las traducciones de otras literaturas. Otros de sus premios son el Novela Coreana en 1999 por El Niño Buda, el Premio de Literatura Dongri en el año 2009 por Pelea de Aliento y, por supuesto, el Premio Nobel de Literatura en el año 2024. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Y bueno, como de costumbre, en esta temporada vamos a sacar un extracto del libro para ver si se quedan con la espinita de querer leer la novela. ¿Ok? Este extracto que les voy a leer es una de las pinceladas hiper chiquitas que tenemos del personaje principal, Jeonjae. No sé cómo se dirá. A mí me perdonarán los coreanos. Si pudiera dormir, si pudiera dejar de estar consciente aunque fuera una hora. La casa está fría cuando me despierto incontables veces y vago de aquí para allá con los pies descalzos. Está fría como el arroz o la sopa que se han enfriado. No se ve nada detrás de las ventanas negras. A veces me parece oír que golpean la oscura puerta del vestíbulo, pero no hay nadie al otro lado. Cuando vuelvo a la cama y pongo la mano debajo del edredón, mi sitio ya está frío. Es una mujer que vive en ausencias, me parece. Amiga, es que, por ejemplo, eso que decís, allá no son muy afectuosos. La manera de mostrar afecto muchas veces es con cosas materiales. Es una de las sociedades más materialistas. Ajá, más materialistas que existen. Entonces, tiene que ver mucho con eso, con carencias, con lo que les decía, violencias, con cuestionar ciertos aspectos que para todo el mundo está normalizado, para todo el mundo es lo normal, es lo... ¿Por qué no querrías comer carne? ¿Me explico? De verdad, es solo un hecho que luego desencadena un montón de preguntas y de reflexiones que parecieran que la protagonista tiene. Ahora sí tengo que decir que a mí me dieron muchas ganas de saber qué pasaba por la cabeza de la protagonista. Y me quedé con la duda. Porque no me lo muestran solo en momentos muy específicos, muy, muy específicos. ¿Y eso que acabas de leer es de la protagonista o de su hermana? O sea, el pensamiento. De la protagonista. Así, entonces fue un momento clave que escogiste para presentarnos a ella. Sí, como esa primera parte, esa primera fase, digamos, de su vida. Tiene mucho sentido quiénes son las personas que narran, ¿verdad? Porque uno es el esposo, que allá es... O sea, en Corea es estudiar, ir a entrar a una buena universidad, encontrar un puesto en una muy buena empresa y casarte y seguir avanzando. Me explico, son como muy los steps, al igual que de este lado, porque acá tampoco es que se diferencia mucho, ¿verdad? Pero tal vez no existe tanta presión o se inclina tanto la balanza en cuanto al valor humano por ese tipo de achievements o de logros que tienen. Entonces tiene mucho sentido que la primera persona sea el esposo el que narra la vida con su mujer, ¿verdad? Luego está el cuñado, que el cuñado también es bien interesante porque allá el hombre es proveedor, ¿verdad? Y el cuñado en esta novela no tiene como un rol demasiado tradicional, por decirlo de alguna forma. Entonces pareciera en algún punto que podían tener él y la protagonista como cierto entendimiento entre ellos, por decirlo de alguna forma. Y por último está, ay, disculpen mi perrita, ¿verdad? Pero está peleando con los perros de afuera. Y por último está la hermana, que la hermana es lo que se pensaría desde afuera
que es una mujer completamente exitosa y vemos un poco cómo es el detrás de cámaras, digamos, de una vida que pareciese tan perfecta. Para mí, ya te digo, tiene mucho sentido que esas sean las personas que tengan una voz dentro de la historia. Me explico, porque los dos primeros son hombres, que ya de por sí los ponen en un estatus mayor que el de las mujeres, y la última es una hermana mayor además, que tiene una jerarquía, ¿verdad?, mayor que nuestra protagonista. Y para cerrar, si les gusta todo este tipo de cosas así, les quiero hacer otra recomendación random, que también cuando la vi yo dije, es que esto presenta demasiado bien el tema de las jerarquías y esta cuestión del estatus social y tal. En Netflix hay una serie que se llama Guerra de Cucharas Blancas versus Negras. Es un reality de cocina donde un grupo de chefs, que son las cucharas negras, ¿ok? Ellos no tienen un rango como demasiado alto dentro del mundo gastronómico coreano. Tienen que competir contra un grupo de cucharas blancas, que son chefs que sí tienen estrellas Michelin, que tienen ya como un renombre muchísimo más grande a nivel de Corea y a nivel internacional. Entonces resulta que ellos tienen que, al principio son 80 cucharas negras que tienen que luchar entre sí, y de ahí salen un grupo de cucharas negras que van a competir contra las cucharas blancas y tienen que probar como su valía. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que, por ejemplo, estas cucharas negras nunca se les habla por su nombre, nunca se les dice su nombre de pila. El último que llegue, si es que llega a la final, hasta el último enfrentamiento, es que se les va a reconocer con su nombre de pila. Entonces es todo un tema e incluso se aprende muchísimo de la comida surcoreana, de qué significan ciertos platillos, también está el tema de la carne muchísimo ahí incorporado. Entonces creo que es como, este es un libro que me dio como 2 recomendaciones, uno en libros, el que les comenté al inicio del programa, y de un programa de televisión que también se nota mucho la parte cultural ahí. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Y bueno, así esta sería mi recomendación. Espero que si ya la leyeron o la quieran leer, me avisen. Pues cierto, esta autora también es una de las favoritas de Namjoon, de BTS. Por supuesto que le ibas a decir. Por supuesto que sí, celebraron muchísimo los BTS de que le dieran el premio Nobel de la literatura a ella.
para que se sumerjan un poquito más en la cultura coreana. Y vos, Ángel, ya yo hablé mucho en este episodio. Contame vos, ¿qué estás leyendo en este momento? Bueno, y resulta que entonces, como en esta temporada queremos hablar un poquito más de lecturas que estamos haciendo que no necesariamente van a llegar a episodios de podcast y demás, queremos hacer como un repaso como de las lecturas que vamos haciendo mientras también vamos grabando episodios. Les cuento que en enero empecé un libro que se llama Pequeño Libro de Viajes de Rafael Cuevas Molina. Este es un libro que fue publicado hace mucho tiempo. Les cuento el chisme. Me dio por limpiar mi cuarto. ¡Es cierto! Y eso significó acomodar mi escritorio y acomodar mi biblioteca. Entonces ahora tengo una oficinita en la casa donde yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces trabajaba directamente en mi cuarto. No, ahora tengo mi oficina y acomodé la biblioteca que yo tenía en mi habitación, que se quedó muy corta de campo hace mucho tiempo, y entonces había un desmadre de libros regados por todo lado porque no me cabían en la biblioteca, y ahora tengo una biblioteca más grande donde meto ya todos mis libritos y todo ahorita parece ordenado, y todavía tengo campito para algunos libros extra. Lo que hice fue también como seleccionar esos libros que no he leído y los marqué. Como para tenerlos bien identificados y a mano. Exacto, porque de ahí Mundo Capitalista, ¿verdad? Millennial soltera con deseos de casa propia. No tengo suficiente dinero están bien caros. para comprar libros. Entonces dije, voy a aprovechar los libros que ya tengo acá y tomé este que se llama Pequeño Libro de Viajes, de nuevo Rafael Cuevas Molina. Me parece que de momento es un libro muy bien escrito. Creo que como aspirante escritora yo mismo estoy aprendiendo como esta idea de pintar imágenes o conceptos, ¿verdad? A través de las palabras. Me gusta mucho. Sí tengo que admitir, sin embargo, que me parece que es un librito, o una de dos, o que yo no estoy preparada para apreciarlo en su totalidad, o que es un libro arrogante. Ok, entonces yo no creo que este vaya a ser un libro que yo vaya a recomendar en Página Cero tal cual, pero lo estoy leyendo porque todavía estoy en veremos, pero sí es cierto que se me ha dificultado un poco la lectura, porque si ustedes me preguntan de qué trata, básicamente es agarrar el viaje como una metáfora de que toda la vida es un viaje. Y entonces cuando está describiendo como las ciudades o como los puentes, ¿verdad? Por donde se va pasando, son como etapas de vida. Pero lo hace tal vez de una manera que utiliza el lenguaje tan bonito, tan elegante, con tanta sabiduría, que me pierde. Entiendo. Entonces por eso yo digo que es como, no sé si es que yo no estoy lista para apreciar bien ese libro y que quién sabe cuándo voy a estar lista, o si es un libro arrogante que por perderse en la belleza del lenguaje que emplea, al final nos pierde en el viaje y nos deja perdidos definitivamente en un bosque oscuro y no sabemos cómo regresar salvo cerrando el libro. Entonces todavía estoy ahí en veremos, pero esa es la lectura que estoy haciendo en este momento también. Súper, magnífico. ¿Y qué les parece si ustedes nos cuentan qué están leyendo? Recuerden que nosotras estamos en diferentes redes sociales, que son... Estamos en YouTube, en Facebook y en Patreon como PG0, y tenemos nuestro Instagram como PG0CR, y aunque ya pasamos la cuñita donde les recordábamos esto, se los voy a volver a decir, tenemos un concurso abierto por todo el año 2025. Chicos, chicas, chiques, el Spotify Wrapped 2025 tienen la oportunidad de ganar 3 libros este año. Una persona, 3 libros. El libro favorito de Pamela en el año 2025, el libro favorito de Ángela en el año 2025 y el libro que ustedes quieran, siempre y cuando no supere los 20,000 colones y sean ustedes personas residentes en Costa Rica, para poderles hacer llegar el libro. ¿Y cómo lo ganan? Bueno, van a quedar participando en una rifa aquellas personas que nos tengan como de sus en su top, creo que de los 5 podcasts más escuchados en Spotify, y que sea comprobable a través de una historia de esas que hace Spotify todo bonito. Cuando ustedes ven el Spotify Wrapped, los etiquetan y los agregamos en la lista de participantes y los rifamos. Entonces, ya se los repetí, manda la parada, participen chicos, solo tienen que escuchar nuestras recomendaciones literarias. Y bueno, esperamos que estén súper bien, que hayan disfrutado de este episodio y que tengan una feliz lectura. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com.
Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!